Hoy quiero hablar sobre los detonantes, no solamente como eventos de dolor personal, sino como momentos cuando el trauma heredado, la activación del sistema nervioso y los patrones relacionales comienzan a moverse a través de nosotros hacia el mundo. Porque un detonante no se queda personal, se convierte en tono, comportamiento, atmósfera y transmisión. Muchas conversaciones sobre los detonantes paran demasiado pronto. Algunas se vuelcan hacia afuera en la culpa, lo cual quita el empoderamiento. Otros se vuelven interiormente a la autoconciencia. Por ejemplo, estoy detonado y ahora sé que tengo algo que sanar. Y eso importa, pero eso también para justo en el próximo umbral. Porque un detonante no solo tiene que ver con el momento presente, hay lo que pasó y luego hay el lugar más profundo que tocó, algo más antiguo, algo más tierno, algo más defendido. Y mucha gente ya entiende esa parte. Pueden ver la conexión a la experiencia infantil. Pero hoy quiero llevarnos más allá. Quiero mirar el mecanismo por el cual lo micro se hace lo macro. Como un patrón no resuelto mueve desde el sistema interior hacia el campo relacional y colectivo. Y quiero explorar cómo la mayordomía interrumpe ese patrón para que la herida ya no es lo que está transmitido. Un detonante no es un problema, es el punto de activación de un patrón ya existente. Y ese patrón no permanece contenido dentro de nosotros. Un detonante pasa en un sistema nervioso, pero la transmisión pasa a través de una red. Así que el detonante no es solamente la herida personal tocada, sino que también es un patrón heredado pidiendo o preguntando que si va a continuar a través de ti. Los detonantes no examinados se convierten en el clima relacional. Mueven a través del pensamiento, el tono, el comportamiento, la relación, el sistema familiar, la comunidad, la cultura y el mundo. Pero la claridad y la coherencia pueden interrumpir la herencia y cambiar la transmisión. Así que este episodio no solo tiene que ver con volverte más consciente cuando se activan tus detonantes, tiene que ver con entender cómo el material no resuelto se vuelve la realidad colectiva y cómo cuando transmutamos la herida en medicina podemos alterar lo que se haga nuevamente disponible en el campo. El trauma se propaga a través de las redes, pero también la medicina. Así que la pregunta más profunda de este episodio es esta. Cuando estás detonado, ¿qué es lo que está tratando de moverse a través de ti? Y puedes volverte lo suficientemente consciente como para notar aquello que quiere fluir a través de ti antes de pasarlo inconscientemente a los demás. Bienvenidos a Inner Integration. Yo soy Meredith Miller y esto es Del detonante a la transmisión, cómo los patrones heredados fluyen a través de nosotros. Ahora entiendo que mucha gente está batallando con el agobio, el estrés y otros síntomas. Por eso quiero contarte sobre un dispositivo chiquito que yo utilizo y que puedes utilizar para aliviarte, para que puedas funcionar o dormir. Se llama The Vibe, que significa la vibra en español. Y este dispositivo es asequible y fácil de utilizar. No tienes que saber nada, literalmente nada sobre la tecnología para utilizarlo. Se puede hacer con unos botones. Por ejemplo, lo prendes así
y te da la opción del menú, que claro está en inglés, porque no es un dispositivo inteligente. Si no entiendes inglés, vas a tener que buscar estos 60 programas en inglés que significan en español. Por ejemplo, hay ansiedad, artritis, asma. Hay, por ejemplo, uno que a la gente le encanta utilizar es la fibromialgia. A ver, que mucha gente que ha sufrido trauma tiene fibromialgia y van a los médicos y los médicos no saben qué tienen, por qué tienen tanto dolor. Los médicos no entienden que el dolor tiene que ver con el trauma almacenado en el cuerpo. Por ejemplo, a mí me encanta la inflamación general, lo utilizo bastante seguido. Hay 60 programas, hay uno también para el estrés postraumático. Y lo que me encanta más de este dispositivo es que funciona y regresa el bienestar soberano en las manos de la gente. Una de mis amigas que sufre mucho de síntomas debilitantes, que va muchísimo al médico, me dijo que estos fueron los mejores $300 que jamás que gastó. Le pones reproducir y lo puedes colgar alrededor de tu cuello, puedes ponerlo en tu bolsillo, pero que esté en contacto con tu cuerpo. Este dispositivo de bolsillo utiliza frecuencias para aliviar síntomas como la ansiedad, la inflamación, dolor de nuca, dolor de espalda, fibromialgia, dolor de cabeza, irritabilidad, depresión, neblina mental, insomnio, problemas cardíacos y más. Puedes utilizarlo con tus perros, tus gatos, tus caballos también. Y esta tecnología se basa con una tasa de éxito de 90% en aliviar los síntomas del post-trauma. No me tienes que creer a mí, lo puedes buscar en internet. Por ejemplo, hay un sitio en inglés que se llama PubMed, donde se publican todos los estudios científicos evaluados por otros científicos. Puedes buscar el PMF, que significa en español terapia de campo electromagnético pulsado y revela los tantos beneficios potenciales. Así que si quieres conseguir tu vibe, vas a encontrar la liga en la descripción del video. Ahí también puedes escuchar o leer con subtítulos en español la entrevista que hice con el científico espacial quien lo desarrolló. Puedes averiguar más sobre cómo funciona. Y ese sitio te lleva al sitio web donde puedes escuchar los testimonios de gente normal que ha utilizado estos dispositivos y tienen alivio de sus síntomas. Acuérdate que estos frases no sean evaluados por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Esta información está prohibida para propósitos educacionales solamente. No se debería de interpretar como consejo médico ni para prevenir, diagnosticar, curar y tratar a cualquier enfermedad. Consulta a una profesional calificado para cualquier pregunta específica sobre tu salud y bienestar. En los últimos dos episodios hemos explorado la herida central desde lo micro hasta lo macro, particularmente alrededor del tema de la escasez. En el penúltimo episodio, donde la escasez se encuentra con tu herida central, hemos visto el mapa del terreno de la herida central y su acuerdo ancestral. La cosmovisión que se forma alrededor de ella, las adaptaciones de supervivencia que desarrollamos para sentirnos seguros y los votos que nos hacemos como para evitar jamás sentir ese tipo de dolor de nuevo. Y en el último episodio de la escasez heredada a la medicina viva, hemos ampliado la lente hacia el campo. Hemos explorado cómo el trauma y la escasez no viven solamente dentro de individuos, sino que se mueven a través del campo humano, como la medicina también. Lo que quiero mostrarte hoy es el mecanismo que conecta estos dos niveles. Nuestra puerta de entrada a este trabajo es el detonante y la puente es la transmisión. Cuando se activa un detonante, activa la arquitectura de la herida central, el acuerdo ancestral, la cosmovisión, las adaptaciones y los votos y todo eso
puede prenderse a la vez, movilizando o inmovilizando al sistema nervioso como un tsunami. Y lo que comienza como una activación dentro de un sistema nervioso no necesariamente se queda ahí. Un detonante pasa en un sistema nervioso. La transmisión pasa dentro de una red. Así es como un patrón interior se hace la atmósfera relacional. Un detonante se hace el tono, la actitud defensiva, el retiro, el control, la proyección, el resentimiento, la urgencia, el colapso, el autoabandono, la actuación, la dominación o complacer a los demás. Y estos estados pueden empezar a influir a otros sistemas nerviosos, porque un ser humano no es solamente un ser, también somos un conducto. Así que la pregunta no es solo ¿qué estoy sintiendo? La pregunta más profunda es ¿qué es lo que está moviendo a través de mí hacia el campo? Y esto cambia totalmente la conversación sobre los detonantes. Un detonante no es solamente un evento de dolor privado, es un momento cuando un patrón heredado está intentando pasarse desde la red interior hacia una red exterior, desde el sistema nervioso hacia la relación, de la relación hacia la cultura, de la cultura hacia la realidad colectiva. Y otra vez, y voy a seguir repitiéndolo, este trabajo interior de raíz no tiene que ver con culparte, con avergonzarte, con juzgarte. Tiene que ver con conseguir suficiente claridad como para restaurar coherencia y abrir la posibilidad para algo nuevo. Porque la herida recluta para sobrevivir. El material no resuelto no se sienta calladamente dentro de nosotros, crea las condiciones favorables a su propia continuación, recluta evidencia, interpretación, memoria, identidad, fisiología, comportamiento y dinámicas relacionales que hagan que su cosmovisión parezca verdad. Es por eso que tratar de arreglarlo siente como trabajar contra la fuerza de la gravedad. Así que cuando se detona la herida central, por ejemplo, soy impotente, todo, todo el sistema puede organizarse alrededor de ese acuerdo a la vez. La cosmovisión se prende. ¿Ves? El mundo es hostil. La adaptación se prende. Por ejemplo, el control, la actuación, desaparecerse, atacar al otro o complacer al otro. Un voto se prende. Nunca voy a ser dependiente de nuevo, solo tengo que ser fuerte. Y luego toda una realidad entera comienza a formarse alrededor de ello. Así es la vida. Y de esa forma, la herida se conserva. Así que no es solamente que nosotros estamos tratando de sobrevivir. La herida también está tratando de sobrevivir. Y eso no quiere decir que la herida es la verdad absoluta, sino que contiene una inteligencia de supervivencia. La herida no es una lesión estática, es un patrón vivo. Y como nosotros, no tiene que quedarse atrapado en modo supervivencia, porque también hay algo profundo dentro de ella que quiere emerger, y eso es la medicina. Pero normalmente no podemos ver la medicina cuando la reacción pasa antes de que la conciencia la alcance. El cuerpo ya ha entrado en el salón antes de que la historia sea narrado totalmente. El trauma puede portarse a través de la historia, pero vive en el cuerpo de forma no verbal,
como un paquete y patrón de energía y emoción. Y eso es lo que se detona. La transmisión de la herida es lo que pasa cuando el dolor se hace comportamiento y tono y atmósfera antes de que se vuelva conciencia. Así que el asunto más profundo no es solamente me he activado y grité a alguien, es que la herida puede comenzar a reclutar un mundo para apoyarse. Esto es porque esto importa. Porque un detonante no solamente revela el dolor, está revelando la arquitectura de la repetición. Y si podemos hacernos más conscientes ahí, en ese punto, entonces el patrón ya no puede seguir pasándose adelante. La herida puede evolucionar en medicina y también podemos evolucionar de transmitir la herida a transmitir la medicina. Cuando estamos detonados, no es solamente el dolor activado, es la herida central. Y como hemos estado explorando en esta época nueva del podcast, la herida central no es solamente personal, es un acuerdo ancestral llevado adelante a través de la identidad, la pertenencia, la supervivencia. Es por eso que el cuerpo puede sentir desobediencia a ese acuerdo como peligro o hasta una amenaza vital a la vida. Porque a un nivel profundo este patrón está vinculado a la pertenencia y la identidad. Es existencial. Así que el detonante no está solamente activando el dolor no resuelto, está activando un acuerdo antiguo. Y ese acuerdo puede sonar como no soy querida, soy demasiado, no soy suficiente. Y lo que se activa en ese momento no es solamente la emoción, es fidelidad. Muchas veces nos mantenemos fieles a la herida, no porque conscientemente escogemos el sufrimiento, sino porque a un nivel genético ese patrón está vinculado con la familia, la seguridad, el amor, la inclusión o la supervivencia. Así que si el acuerdo es yo soy demasiado, el cuerpo puede organizarse alrededor de disminuirse, prepararse, automonitorearse, censurar expresión, aguantar la respiración o mantenerse medio presente. Si el acuerdo es no soy querida, el cuerpo puede organizarse alrededor del esfuerzo, de la utilidad, de la anticipación, de la sobresintonización y la inhabilidad de verdaderamente descansar o recibir. Eso es lealtad en acción, porque lo que mantiene el acuerdo no es solamente la ignorancia, sino la devoción. Alguna parte de ti quiere quedarse fiel a lo que érase una vez, preservaba la conexión en el campo original de la familia. Y esa devoción normalmente vive debajo del lenguaje. Así que no es como si estuvieras teniendo esta conversación explícita contigo mismo. Es por eso que la resistencia a cambiar el patrón puede sentirse tan visceral. Puede sentirse como traicionar a la familia, traicionar al hogar, traicionar al clima emocional en el cual fuiste formado, traicionar los términos de la pertenencia. Así que la pregunta real no es solamente ¿por qué sigo repitiendo esto?, sino ¿qué antigua lealtad preserva este patrón? Porque la sanación puede sentir peligroso, aun cuando el patrón es doloroso. El cuerpo puede registrar la libertad como deslealtad. Entonces escucha para los votos. Los votos suenan como
Tengo que sacrificar mis necesidades para recibir amor. Tengo que disminuir mi luz para estar seguro. Tengo que ser fuerte porque no puedo contar con nadie. Tengo que tragar la verdad para pertenecer. Tengo que sufrir para estar cercano a Dios. Tengo que estar solo para estar seguro. Y luego nota los comportamientos que usas para mantener esos votos. Nota qué te está costando. Nota que si todavía te sirve o no. Así es como comienzas a rastrear el patrón hacia el acuerdo subyacente. Y algo muy interesante es que la fidelidad no siempre se ve como la obediencia, a veces se ve como rebelión. Mucha gente se da cuenta que está o ha estado repitiendo el trauma generacional y decide, yo no voy a hacer nada como la gente que ha venido antes de mí. Pero hasta la rebelión se organiza por la misma herida. Puede que rechaces al padre o a la madre, puede que rechaces a la dinámica, puede que rechaces ese camino de vida, pero sigues llegando al mismo patrón en otro disfraz. ¿Por qué? Porque el acuerdo no tiene que ver con personalidad, tiene que ver con patrón. Y el patrón se repite porque no solamente nos estamos defendiendo contra el dolor, sino porque somos humanos y como humanos estamos también tratando de conservar la conexión. Por eso nuestras heridas más profundas y nuestras reacciones más fuertes son casi siempre acuerdos antiguos tratándose de conservar la pertenencia. Y aun cuando esos acuerdos son dolorosos, y aun cuando conscientemente queremos salirnos. Así que, ¿cómo nos liberamos? No rebelándonos con más fuerza, no avergonzándonos por repetir el ciclo, sino dando cierre al patrón. Nuestros antepasados no necesitan que suframos, necesitan que recordemos y que llevemos el patrón adelante de una nueva manera. Ahí es donde comienza la liberación. La verdadera liberación no es mera oposición, es la liberación del propio acuerdo organizador. Ahí es donde la metabolización es distinta a la reacción. La reacción mantiene el patrón vivo, o que sea a través de la obediencia o la oposición. La metabolización digiere el cargo suficientemente para que la nueva coherencia pueda emerger. Esto no tiene que ver con arreglar el pasado, tiene que ver con dejar que algo termine para que algo nuevo pueda comenzar. Porque el trauma no es solo dolor moviéndose adelante, es el pasado conservando a sí mismo como el principio organizador del presente. Y cuando el antiguo patrón es transmutado, el futuro ya no es simplemente el pasado reproduciéndose en otra forma. Es por eso que la sanación ancestral no es solamente automejoramiento, es la transmutación de material heredado para que algo genuinamente nuevo pueda aparecer. Y esa emergencia o surgimiento es la medicina. El trauma se propaga a través de la historia, pero la historia suele ser secundaria. La atmósfera es la primera doctrina. Los niños no solamente heredan creencias, heredan atmósfera antes de que heredan el lenguaje. Aprenden el principio organizador del campo antes de que entiendan la filosofía de la familia.
Los niños absorben lo que significa la tensión, lo que significa el silencio, lo que significa la volatilidad, lo que significa la hipervigilancia, lo que significa la ausencia emocional, lo que significa el sobrefuncionamiento y cómo siente el amor cuando está trenzado de dolor, del miedo o de la vergüenza. Hemos empezado a explorar estos temas en esta nueva temporada de Inner Integration. Por ejemplo, en un episodio que hice en inglés, que lamento tuvieron que leer con subtítulos, que era episodio 10, lo que nunca fue tuyo para cargar. Porque un niño crece no solamente dentro de eventos, sino dentro de un campo de instrucciones implícitas. Ten cuidado, sé útil, no disturbas el sistema, no necesites demasiado, no brilles demasiado, no digas la verdad entera, mantente alerta, mantente agradable, mantente fuerte, mantente invisible, mantente disponible, mantente en control. Y estos no solamente se reciben como mensajes, sino que se hacen el sentido común fisiológico. Ahí es donde la lealtad y el acuerdo se hacen muy real en el cuerpo. El acuerdo no es solamente una creencia de la mente, se hace un patrón de orientación en el cuerpo, una postura, una disposición, una contracción, un compás, una manera de mantener contacto. El cuerpo muchas veces es el acuerdo hecho carne. La atmósfera es como el acuerdo se transmite sin palabras explícitas. Así que el acuerdo no es solamente creído, es respirado. Vive en el tono muscular, en el contacto de ojos, en la digestión, en la voz, en el silencio, en la habilidad o inhabilidad de ablandarse, la velocidad con la cual el cuerpo se prepara para la ruptura, que si el placer siente seguro, que si la quietud siente como descanso o amenaza. Porque el acuerdo normalmente protegía algo sagrado, aún en forma distorsionada. Tal vez protegía la pertenencia, tal vez protegía la dignidad, tal vez protegía el vínculo al requerir auto-borrarse. Tal vez protegía el mito familiar que mantenía todo el sistema entero y unido. Así que la atmósfera se hace un tipo de gobernanza silenciosa. Y una vez que eso pasa, el cuerpo es reclutado para hacerla cumplir. Nadie tiene que decir, no sientas eso. El cuerpo sabe. Nadie tiene que decir, no nos superes. El cuerpo sabe. Nadie tiene que decir, mantente lo suficientemente pequeño para seguir siendo amado. El cuerpo lo sabe. El cuerpo se hace la atmósfera de la herida, del acuerdo ancestral, de las cosmovisiones, de las adaptaciones y de los votos. Y el cuerpo no es solamente expresando un patrón, sino que también está instruyendo al campo en lo que es seguro, en lo que es peligroso, en lo que es posible y en lo que no se debe de tocar. Y el cuerpo, sin recursos interiores, transmite eso al campo. Un cuerpo sin recursos interiores puede circular el enriostramiento emocional, la urgencia, la fragmentación, la cautela, el colapso, el clima emocional, la hipervigilancia, la supresión y la falsa armonía. Un cuerpo coherente puede circular permiso, estabilidad, suficiencia, reparación, contacto, verdad aterrizada,
amplitud y seguridad. Pero normalmente cuando algo nos detona, pensamos que la experiencia está contenida dentro de nosotros, pero raramente queda ahí. Estos estados influyen a otros sistemas nerviosos. Es por eso que los detonantes no examinados se vuelven el clima relacional. Un detonante es activación personal. La transmisión es lo que pasa a continuación. El detonante pasa en una red interior, en el sistema nervioso, en el cuerpo, y la transmisión pasa a través de una red exterior, a través de relación, familia, linaje, comunidad y el campo más amplio. Así que un detonante no es solamente una pista de que algo duele, es también un momento umbral en el que el impulso heredado cobra fuerza. El antiguo patrón se alza y pregunta, ¿continuaré a través de ti? Y una pregunta para la autorreflexión que podemos hacerle al cuerpo, o sea, en vez de escuchar con la mente, escuchar con el cuerpo, ¿qué estoy circulando en estos momentos? No como acusación, no como culpa, no como juicio, sino como conciencia. Porque en sistemas vivos estamos siempre participando a través de lo que transmitimos, aun cuando no lo intentamos. Esta es la invitación a la mayordomía. No es perfeccionismo, no es vergüenza, sino la responsabilidad reverente por lo que pasa a través de nosotros. Y allí es donde el cuerpo se hace más que un portador de la herida. También se hace lugar donde la lealtad heredada puede ser sentido, honrado y gradualmente liberada. Tal vez esto es una de las verdades más profundas aquí. Antes del cuerpo pueda circular la medicina, tiene que darse cuenta de que el dolor que sigue reproduciendo está vinculado a una lealtad que érase una vez, se llamaba el amor. Un detonante no es solamente una miga de pan, es un punto de bifurcación. Y en el momento que se activa la herida, una de dos cosas tiende a pasar. O el patrón antiguo continúa inconscientemente, o la presencia consciente interrumpe la herencia. Así que sí, un detonante se hace un momento de elección, pero no en el sentido simplista de simplemente elegir mejor. Es más como que este es el momento en el que el impulso ancestral continúa a través de mí o es metabolizado por mí. Esta es la invitación más profunda. El cambio aquí es desde la posesión de la herida hacia la mayordomía de la medicina. Cuando ya no es mi detonante, mi dolor, mi trauma, algo empieza a abrirse. La postura se hace menos defensiva, menos aferrada, menos tensa y más como una participación consciente en la realidad. Y es donde la pregunta cambia. Ya no es ¿por qué sigo sintiendo así?, sino ¿de qué soy responsable una vez que veo que este patrón quiere manifestarse en mí? Y si dejo de repetir el acuerdo antiguo, entonces ¿qué? Y aquí es donde la coherencia importa, porque la coherencia interrumpe la herencia, pero la coherencia no es la meta final. La coherencia crea las condiciones para que algo nuevo pueda emerger. La coherencia puede requerir hacer el duelo por
la bondad escondida dentro de la lealtad antigua. Porque si mueves demasiado rápido a romper el acuerdo, puede que pierdas la ternura de lo que era si una vez ese acuerdo trataba de preservar. La lealtad del niño es amor. La lealtad del sistema nervioso es la inteligencia de supervivencia. Y la lealtad de un voto es la devoción sin opciones. Y esto merece reverencia, no para que permanezca en poder, sino para que la sanación no se convierta en otro acto de autorrechazo. Así que el movimiento no es solamente rompe el voto, es más como que honrar la devoción, reconocer la inteligencia de supervivencia, soltar el contrato antiguo, si es que estás listo, y crear un nuevo acuerdo. En mi propio trabajo lo hago a través del campo ancestral al acceder la memoria del ancestro, del antepasado, quien originó esa herida particular, con él o con ella, con quien el acuerdo se hizo al principio. Así que el proceso no es solamente con observar cómo la herida, la cosmovisión, las adaptaciones y los votos nos servían a nosotros como individuos, sino también observar cómo era si una vez servían al antepasado también. Y desde ahí podemos preguntar, ¿todavía nos sirve? ¿O es que estamos listos para la liberación juntos? Y mientras esa arquitectura antigua empieza a aflojarse, el cuerpo puede comenzar a ser atmósfera para otra cosa. No atmósfera de vigilancia, sino atmósfera de suficiencia. No atmósfera de supresión, sino atmósfera de la verdad en conexión. No atmósfera de la tensión heredada, sino en atmósfera de la presencia. No atmósfera del control, sino atmósfera de la fe. No atmósfera del miedo, sino atmósfera de la gracia. No atmósfera de la externalización emocional, sino la atmósfera de la mayordomía. Y así, y ahí es donde el cuerpo deja de instruir silenciosamente al campo en la supervivencia y comienza a permitir que algo nuevo emerja. Y eso se vuelve la nueva transmisión. El trauma se propaga a través de redes, pero también la medicina. Así que la pregunta no es que si algo está transmitiéndose a través de ti, la pregunta es qué está transmitiéndose a través de ti. Y ojo, algo importante, una matiz aquí. Tú eres responsable de la transmisión, pero no eres responsable de cómo los demás la reciben. No estás aquí para salvar a tu familia. No estás aquí como para forzar a otra persona, para obligar a nadie a sintonizar. Esa es una decisión alma por alma. Algunas personas pueden ser más receptivas al cambio en ti que jamás esperaba y otros lo pueden resistir, cosa que puede ser chocante. Algunos pueden comenzar a cambiarse en formas hermosas y otros pueden distanciarse, volverse en tu contra o reaccionar ante el cambio de formas que te sorprendan. No todos estarán disponibles para el nuevo patrón y eso está bien porque es su propia travesía. Y de la misma manera, cuando te encuentras con alguien que está transmitiendo la culpa, la proyección, la actitud defensiva o control, no tienes que sintonizarte con esa transmisión. Puedes observarlo con compasión y límites, sin enredarte en ello. Mientras la herida comienza a transmutarse en medicina, todavía
te va a detonar cosas. Pero lo que vas a notar es que el detonante ya no lleva el mismo peso. Lo que antes te colapsaba, te enganchaba o te desquiciaba, ahora se convierte en algo chiquito. Y puede ser que regreses a un viejo patrón a veces, pero lo que va a pasar es que vas a notar que lo detectarás antes, lo repararás antes y retomarás el rumbo más antes. Y esto es como es el crecimiento. No es perfección, no es que es una ausencia total de desorden, no es jamás ser detonado de nuevo, sino que es más conciencia, más responsabilidad, más elegancia a través del tiempo. Recuerda que los detonantes no son eventos de dolor personal, son momentos cuando un patrón heredado pregunta que si va a continuar a través de ti. Un detonante pasa en un sistema nervioso, la transmisión pasa a través de una red. La sanación no es solamente automejoramiento, porque cambia la calidad de lo que mueve a través de la red humana. Así que la sanación se vuelve más que la reparación, se vuelve relacional, creativo, participatorio y evolutivo. El trauma ya se mueve a través de familias, comunidades y culturas. Así es la compulsión a la repetición. Así es que la historia se repite. La vieja historia sigue bucleando a través del tiempo como un disco rayado. Pero cuando el trauma se integra, lo que mueve a través de ti cambia, tu presencia cambia, tus relaciones cambian, tus dinámicas familiares cambian, tus hijos cambian, el campo más amplio alrededor de ti cambia. Y estos no son ideas abstractas espirituales, son cambios reales observables. La medicina no solamente se contiene dentro de ti, viaja. Es por eso que la sanación a este nivel no se trata solo de ti, porque cambia lo que se hace disponible en el campo. Y la mayordomía es simplemente una responsabilidad reverente hacia aquello que pasa a través de nosotros, en lugar de reclutar inconscientemente a otros para que carguen con aquello que aún no hemos metabolizado. Así que las preguntas para llevar son estas. ¿Qué es lo que se transmite a través de ti en estos momentos? Puedes volverte lo suficientemente consciente como para notar aquello que quiere fluir a través de ti antes de entregárselo inconscientemente a los demás. Cuando surge en ti una activación, un detonante, te conviertes en un pasadizo para el pasado o en un lugar donde el pasado finalmente puede ser transformado. Todos estamos conectados en el campo. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que tu cuerpo está enseñando al campo cuando careces de recursos interiores? No con culpa, no con vergüenza, sino con observación honesta. ¿Y qué es lo que se hace disponible en el campo cuando estás en un estado de coherencia, de recursos interiores? Y van a haber momentos en los cuales sientes esa coherencia y van a haber otros momentos en los cuales notas que careces de recursos interiores, que estás disregulado o que estás en conflicto interior. La coherencia no es un estado pulido, no es una llegada final, es momento a momento. La coherencia existe en esos momentos cuando lo que sabes, lo que sientes, lo que dices y lo que incorporas ya no están en guerra civil dentro de ti.
Y cuando eso pasa, lo que contribuye es al campo ya no es fragmentación, es coherencia. La coherencia es el estado en el cual la fragmentación interior se ablanda suficientemente para que la realidad se perciba de forma nueva. Cuando la seguridad suficiente existe en el cuerpo, cuando existe suficiente congruencia entre el sentir, el saber y la encarnación, cuando gran parte de la guerra interior se aquieta. Y es cuando algo no dictado por los votos anteriores, los acuerdos antiguos y las adaptaciones antiguas se hace posible. La herida dice, repite lo que conservaba la supervivencia. La medicina dice, permite lo que nunca antes ha sido posible. Así que la coherencia no es la meta final, la coherencia crea las condiciones para la emergencia. Y la emergencia requiere suficiente coherencia que el sistema ya no está dominado del todo por el pasado. La coherencia no es la cima, es el claro. Si este mensaje te habla al alma, asegúrate de suscribirte, comparte este episodio con alguien que también está en el camino, alguien que está listo como para ir más profundo, más allá de la superficie de la sanación y hasta la integración verdadera, más allá de lo personal y hacia lo ancestral, lo colectivo y lo planetario también. Si quieres dejarme un mensaje, algo que resonaba contigo, algo que quieres escuchar más, puedes dejar un comentario aquí abajo o vas a encontrar la liga en la descripción del video donde me puedes mandar un mensaje privado. Acuérdate, sigue escuchando adentro. Ya no es hora de disminuirte, es hora de recordar quién eres porque el mundo necesita de tu plenitud, ahora más que jamás. No eres la herida, eres la medicina. Deja que tu trauma se convierta en el mapa hacia tu propósito. Gracias por sintonizarte conmigo hoy para esta transmisión del Inner Integration Podcast. No eres roto, no estás demorado. Tu trauma no fue una desviación, fue una iniciación, una inmersión a la verdadera sabiduría que tu alma vino aquí a incorporar. Visita innerintegration.com y hasta la próxima vez te mando un abrazote.